Cuando los hijos regresan, Una bella luz interior, Detroit, zona de conflicto, Camino a Marte y algunas películas de la Muestra Internacional de Cine son los temas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo desde Anchor Sound a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio, de nuestro productor Uriel Valdés, y saludo a Roberto Ortiz. Roberto, ¿qué tal? Pues aquí estamos para comentar nuevamente sobre cine. Así es, Robert, y también a Diana Gómez, @Deidali. Hola amigos. Diana, ¿qué tal? ¿Todo en orden? Todo perfecto. Vientos. Pues vamos adelante con una película mexicana que estrena el día 21 de diciembre, dirigida y escrita por Hugo Lara. Hugo Lara, ustedes pues quienes escuchan Cinemanet desde hace algún tiempo han de estar familiarizados con él. Hugo es un compañero de la cobertura y crítica cinematográfica a través de su portal Correcámara y también es investigador cinematográfico, ha escrito varios libros sobre cine mexicano, también ha organizado exposiciones que tienen que ver con el cine nacional y pues esta es su ópera prima. Se lanza como guionista y realizador. Cuando los hijos regresan es el nombre de su película, una película que trata sobre una situación contemporánea ubicada en la Ciudad de México, una familia clase mediera, donde los papás, ya personas de edad, o los abuelos, porque son también abuelos, lo que están esperando es que los hijos se vayan, que los hijos finalmente los dejen solos, solamente falta uno de ellos y se dan ciertas circunstancias por las que todos empiezan a regresar. Roberto Ortiz, esta es una película que desde su título y desde la anécdota hace una referencia al cine nacional, a la película Cuando los hijos se van, una película de la época de oro del cine mexicano, donde la historia era el trauma que vivían los padres cuando sus hijos dejaban el nido. Y aquí, en este caso, le da la vuelta de tuerca Hugo Lara, porque es el trauma que tienen los padres, porque deben de seguir soportando a los hijos en la casa de ellos. Esta variante me parece interesante y creo que es de lo que comentaremos. En principio, yo creo que hay dos elementos, pero apunto uno aquí, que es que sí llama la atención que en la ópera prima de Hugo Lara sea un manejo narrativo bien llevado, es una película bien hecha, es una película que resuelve muy bien las situaciones y el desarrollo como historia, situaciones y personajes, y que en ese sentido tal vez el que no encontremos tantas fallas en la narración se debe a que da la impresión que Hugo Lara, o más bien o esta película lo confirma, que es un hombre que ha visto mucho cine, y mucho cine mexicano clásico, de tal manera que ahí está esta temática que yo creo que es el gancho tal vez, temáticamente hablando y como guión, para tratar de lograr un interés en el público masivo, porque efectivamente la película va a salir con varios cientos de pantallas y no solamente diría yo que nos recuerda a esas películas de cuando efectivamente los hijos iban dejando, es decir, la casa, el seno familiar y todo lo que implicaba, sino también más recientemente a propósito de las tribulaciones de la familia, de nosotros los nobles, que creo que sería el referente más inmediato en cuanto efectivamente es una historia que deriva en otras situaciones, pero que tiene que ver con los conflictos familiares. Y que de la misma manera también juega con el nombre de la película, ¿no? En ese caso era Nosotros los Pobres. Diana, a mí me llama la atención de la película el reparto que logra integrar, porque está tomando actores del cine mexicano y también del cine actores también de televisión, pero de diferentes generaciones. Empezaríamos con Fernando Luján, que es el pater familias en esta historia. Él está casado con un personaje que está interpretado
interpretada, un que español es interpretada por Carmen Carmen Maura. Ujú. Sí, precisamente la selección de los actores para esta película fue muy cuidadosa debido justo a que querían abarcar públicos de diferentes edades. O sea, la simple película es tanto para gente que está en esta situación de padres jubilados o ya con hijos que no viven en su hogar, así como esta otra generación que se encuentra viviendo un conflicto en el cual pues no tienes un patrimonio a la edad que tus papás ya lo tenían, o es mucho más difícil sobresalir profesionalmente, ¿no? Debido a la feroz competencia que existe actualmente. Entonces, pues bueno, ellos eligieron a Fernando Luján, que es pues uno de los personajes mejor construidos en esta película, que además me parece, y bueno, lo comentaba Hugo Lara el día de su conferencia, sugería, ¿no? Él mismo con esta experiencia que tiene en otras películas de cine mexicano desde que era un niño, pues tiene mucho de dónde aportar dramáticamente. Y pues bueno, él es uno de los elementos más importantes. Carmen era como esta conexión que querían que la película tuviera con el extranjero, que de hecho cuando se estrenó en el Festival de Huelva, pues comentó uno de sus productores, pues tuvo un muy buen recibimiento, o sea, a la gente le gustó, les aplaudieron, entonces eso fue como una buena señal, ¿no? Para ellos. Uh-huh. También tiene pues por ahí sale esta actriz que se llama Tina Romero. Tina Romero, que también es alguien que generacionalmente conecta con las personas de más edad. Yo la ubicaba, pero un poco menos, ¿no? Y hay gente que en cuanto la puede llegar a ver, dice, sale Tina y sale... O porque puede la gente de otras generaciones anteriores, ubicarla cuando joven, porque fue presencia juvenil en un cine de los 70 como Alucarda, por ejemplo. Claro, sí. Además tiene esta película que la hace ella una actriz de culto, ¿no? En ese género. Y bueno, ya después empieza a haber otra clase de actores un poco más jóvenes, entre ellos Cecilia Suárez, Eric Elías, Francisco de la Reguera, y bueno, otros dos niños que son hermanos, que se apellidan Cid, y pues son los talentos más pequeños en Irene Azuela, que también es un referente del cine contemporáneo desde hace algún tiempo, ¿no? Con varios premios que ha recibido, una trayectoria muy interesante, y lo curioso es tratar y lograr, que es la dificultad de tener un reparto coral, donde la historia está construida a través de esta infinidad de personajes y lograr poder darle a cada uno de ellos el tiempo, la exposición y la solidez necesaria. Esa es la pregunta, si logra hacerlo esto. Creo que no hay ni equilibrio ni solidez en el manejo actoral. Creo que hay efectivamente personajes centrales formidables. Carmen Maura me parece que está espléndida, y otros actores, estos jóvenes que tú mencionas. Cecilia Suárez parece ser que se encasilla interpretando su propio papel, el de Cecilia Suárez. E Irene Azuela, en principio, que pareciera la villana de la película, que además hay una incongruencia ahí de guión con respecto a su personaje, en términos de continuidad con respecto a una situación que ella comete. Y si bien a lo mejor quiso tener un ribete caricaturesco, que es válido, no sé, habría que preguntarle al director, me parece que no lo logra. Y entonces se vuelve un personaje sumamente fútil. Ese es el gran problema que tiene esta película, que está muy desequilibrada en el reparto actoral. Entiendo que hay presencias, no solamente, digamos, de la tercera edad, como pueden ser Carmen Maura y Fernando Luján, como tú dijiste, que tiene ya, digamos, una trayectoria muy interesante en los últimos años, como personajes de la tercera edad, y que además dio un vuelco a su carrera actoral, porque a él lo ubicamos en el cine o en la televisión de personajes propiamente de comedia, aunque esta sea también una comedia, pero me refiero, digamos, a personaje juvenil. Y me parece que ahí es donde la película tiene un desequilibrio y que tiene que ver seguramente con la dirección actoral. Y sí, y tú dices, o bueno, dicen que es coral, pero al final como que hay un personaje desde el cual tenemos más un punto de vista, que es el hijo menor de esta familia, Rafis, Francisco de la Reguera, quien es el que menos se desprende de sus padres, ¿no? Entonces, en algún punto él es como el que lleva el mayor peso narrativo. Efectivamente, de pronto, en esta historia que le toca a él, a mí me parece que hay algunos diálogos que sobran o que están como
pues de más, por ejemplo, cuando él se encuentra con un ex compañero de clase, ¿no? Y este ex compañero, ahí en la Alameda, le da pues un discurso de cómo debe ser esta vida de adultos, ¿no? Y no sé qué tanto. A mí me parece que partes como esa pues quedan sobreentendidas, que no eran necesarias y pues le hubieran ganado mejor ritmo a la película en otras cosas. Ahora, en cuanto a Irene Azuela, pues la última vez que yo la vi en una película de ese tono fue en Tercera Llamada, no sé si la vieron, que también estaba ella con Anabel, y ahí sí me pareció... Con Anabel Ferreira, ¿no? Y ahí sí, no sé qué les pareció a ustedes a diferencia de esta película. Pues ese es otro estilo, porque ese era un homenaje al teatro de una película de Francisco Franco, si no me equivoco, donde también alude a un reparto, creo que inclusive hasta mucho más nutrido que el que está manejando Hugo Lara en esta película. Sí, yo creo que no se aprovecha del todo Irene Azuela en esta cinta, en esta película, cuando los hijos regresan. Y otros actores, ¿eh? Que está dispareja. A mí me gusta mucho la premisa, o sea, me parece que es una premisa muy oportuna, como bien comentas, Roberto. Sí. Me parece que eso es algo parte importante de la película y el querer hablarle a todas las generaciones, pero a la hora de la ejecución, efectivamente hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan, de repente se alenta la película, de repente podemos tener, fíjate, descubrir quizás, yo no sé qué les haya parecido, a mí me pareció uno de los mejores momentos de la película, no quiero hacer ningún spoiler, pero la presencia y el personaje menor que tiene Takato Yonemoto, el japonés, en la película, resulta uno de los momentos más divertidos de la cinta. Pues sí, pero resulta que uno de los mejores gags donde, digamos, esbozas una sonrisa, es en el cierre de la película, ya cuando estamos en los créditos. Qué lamentable, qué lamentable. No, pero y la otra, Takato aparece como por la mitad. No, es decir, hablo como gag afortunado. Sí, claro. No obstante que el personaje tiene lo suyo. Y déjame decirte una cosa también, las expresiones de Cecilia Suárez en esa escena me parecen también muy bien aprovechadas. Ahora, el problema en este personaje es hasta qué punto abusas del melodrama. Y ahí es donde cuando se dan los elementos de aleccionamiento, es efectivamente una película con mensaje. Es decir, hay formas de manejar el aleccionamiento. Y cuando ves a este personaje oriental aleccionando a varios miembros de la familia, me parece que es lamentable. Y ahí es donde la película queda disminuida. Creo que la película arranca muy bien, arranca con un buen ritmo, va uno siguiendo con mucho interés a los personajes, las situaciones que se van creando, etcétera. Y la película de repente es una película de medio tono, no es una película abiertamente cómica, ¿sí? Ni mucho menos, no lo pretende, lo cual está muy bien, digamos, como ese medio tono que quiere manejar y que uno como público va siguiendo de manera interesada la historia de la película. Creo que la película se frena o la película comienza a aflojar, comienza, digamos, a perder, digamos, brío, es cuando hay una especie de plan por parte de los padres para escarmentar a los hijos. Ahí la película me parece que comienza, digamos, a no funcionar, a no continuar de manera conveniente, y es una lástima porque entonces todos los elementos que vienen a continuación están tratando de justificar esas salidas o esos remates de los personajes y sus situaciones, y ahí es donde queda forzada la historia. Creo que hay problemas serios de guión, y en ese sentido me parece que si bien la película esboza bien los personajes, no los sabe consolidar ni rematar convenientemente. Esa es una de las grandes fallas de la película. Pues ahí está. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? No, o sea, es que yo lo vi diferente, ¿no? No se supone que esta es la parte del clímax, justo cuando es la transgresión de los papás que se revelan a sus hijos, ¿no? Y no son convencionales como la mayoría de los papás aquí en México que son abnegados o aguantan al hijo hasta más no poder, ¿no? También tienen derecho a renunciar y esa es parte de la propuesta de la película. Eso lo puedo entender como planteamiento, pero ya cuando veo la película, es decir, me parece que me deja de ver. Y ahí es donde también, inclusive, una persona que ha escrito, Hugo Lara, 2 libros a propósito de las locaciones del cine mexicano en la Ciudad de México, que es una aportación importante que él ha hecho a la historiografía del cine mexicano con respecto a los lugares donde se han filmado una serie de películas desde el periodo clásico hasta una época más contemporánea. Él ha abordado eso y creo que da muestras de ese interés con respecto a las locaciones de la Ciudad de México, porque lo mismo vemos la Alameda, que Santa Fe,
La Santa María, sí, a Portales. Y ahí, Nonoalco. en Santa María la Ribera, que es el kiosco morisco, ahí es donde uno ve cómo se abusa de una locación. 1, 2, 3, 4, ¿cuántas veces vemos bailar? Pero porque era un lugar común para los personajes. Sí, pero perdón, la historia tiene que avanzar y parece que es el único lugar donde pueden hablar de ciertas situaciones nodales, lo cual se torna en un escenario reiterativo y fútil. Es lamentable porque cuando uno ve ese escenario en términos de reunión de una pareja matrimonial y los amigos que lo acompañan, me parece que es formidable. Además, es un espacio espléndido de la Ciudad de México, es un lugar, digamos, de encuentro turístico, etcétera, pero lo repite 1, 2, 3 veces, pareciera que no encuentra otro escenario. Ahora, ahí está también esa vena y ese olfato de Hugo Lara con respecto al cine popular. Y de repente encuentra unos ciertos momentos, pero nada más momentos, son chispazos. Me parece formidable el maestro de ceremonias del salón de baile. Me parece extraordinario, ¿sí? Y lamentablemente la situación que expone, la competencia de los personajes principales es lamentable. Bueno, pues ahí está, para todos ustedes, para que la puedan juzgar, pues está en salas cinematográficas a partir del 21 de diciembre, cuando Los hijos regresan, con todo este reparto multigeneracional que hemos estado comentando, una película dirigida y escrita por Hugo Lara. En cartelera ya está llegando también, Diana, Una bella luz interior, una película protagonizada por Juliette Binoche. Claire Denis está en la dirección y el título original es Un beau soleil interior. Es una película cómica también, un poco agridulce, en la cual esta actriz consagrada, Juliette Binoche, es una madre divorciada, tiene una niña de 10 años, vive en París y pues tiene algunas características particulares su personaje, debido a que es una mujer ya de mediana edad que está en busca del amor como si fuera una adolescente, ¿no? Entonces, en esta búsqueda, pues uno va viendo a su encuentro con diferentes amantes o diferentes personajes que se presentan en su vida y con los cuales tiene relaciones que en general, para redondear, pues son tormentosas, ¿no? Pero es una comedia que pues sí tiene varios elementos curiosos. Aquí Binoche pues está vestida de una manera muy provocativa todo el tiempo, lo cual pues no se había visto tanto en algunas de sus películas. Ya muy al final aparecen otros actores famosos como Depardieu, ¿no? Pero pues a lo largo de la misma podemos ver pues una serie de situaciones que ella misma ocasiona, ¿no? ¿Pero consideras que es una película que embona con una serie de personajes que ella ha realizado en su trayectoria actoral en los últimos años, que tiene que ver con esta edad de la madurez? Aquí es una cincuentona, y que está introduciendo precisamente personajes que tienen que ver con crisis de edad y de existencia, ¿sí? Y que la separan de aquella actriz juvenil, ¿no? Como en aquella cinta de Kieslowski de Tres colores, ¿no? Que estuvo soberbia, ¿no? Creo que sigue siendo una gran actriz y que, digamos, ahora la llaman directores importantes, ahora como esta directora francesa, para abordar este tipo de personajes que siguen exponiendo conflictos propios de esa edad, ¿no te parece? Sí, bueno, a mí me resulta un poco reveladora la manera en la que ella se expone, está como en una nueva etapa, ¿no? De actriz, que ya no pasa como una niña de ninguna manera, y entonces de pronto la vemos en estos cuadros desnuda con una de sus parejas, ¿no? Que además ahí hay una cosa de dirección de cámaras en la cual no siempre la vemos a ella con su compañero o con el compañero en turno, ¿no?
a veces estamos de manera muy sesgada viendo una toma muy cerrada al rostro de cada quien, lo que nos hace sentir como que son extraños, o como que no están llegando a un acuerdo en este diálogo, o como que realmente no te conoces con el otro, a pesar de que puedas llegar a tener una intimidad física o sexual. Entonces, son también algunos de los elementos que tiene esta película, que sí, la verdad es que funciona como lo que es, como una comedia. Podría ser un poquito más corta, ¿no? Y no habría ningún problema, pero al final pues funciona. Muy bien, pues ahí está una bella luz interior con este despliegue en pantalla de Juliette Binoche. Por otra parte, Roberto y Diana, está en cartelera una película que en el título original se llama simplemente Detroit, como la ciudad, y en México se llama Detroit, Zona de Conflicto. Es la más reciente película de la directora Catherine Bigelow, que recordemos que con una película que le pusieron también Zona en su título en México, era The Hurt Locker, Zona de Miedo. Es una película del 2009 sobre unos soldados en la guerra de Irak, un escuadrón encargado de desactivar bombas. Pues logró ganar 6 premios Oscar en aquel momento. Sí, mejor película ganó en esa ocasión, mejor dirección, mejor guión de Mark Bowl. Y lo menciono, Roberto, y Diana, porque finalmente está regresando con este mismo equipo, inclusive con algunos miembros del reparto como Anthony Mackie, que aparece también en esta película, tanto en Zona de Miedo como en Detroit, Zona de Conflicto, y con esta intención de crítica social hacia la historia estadounidense. En Detroit, Zona de Conflicto, se está refiriendo a unos disturbios que sucedieron en el año de 1967 en los barrios negros de esta ciudad estadounidense, y como la presencia primero de una policía local mayormente blanca, una policía racista, una policía que caía en unos excesos tremendos, después la presencia de la policía estatal y finalmente el ejército. Entonces se vuelve efectivamente un área que pareciera una zona de guerra en el propio territorio estadounidense, donde a partir del reclamo por los derechos civiles terminan desencadenándose una serie de ola de robos y de desmanes y de quemar locales, tiendas y lo que sea en este afán subversivo y de revuelta social. Entonces la película está retratando este momento, lo hace en 3 actos muy bien definidos, ¿no? El inicio y el arranque de esta revuelta, cómo es que sucede, después los hechos principales de la película, que es lo que sucede en un hotel donde había tanto negros como blancos, y cuál es el tipo de represión y excesos y homicidios que comete la policía, y posteriormente los juicios que seguirían a eso. La película está hecha narrada con un aire de realismo muy impactante. Es muy impresionante para el espectador ver lo que está pasando. De repente esta cámara en mano y la brutalidad y crueldad de lo que estamos viendo en pantalla, pues efectivamente nos afecta mucho, y pareciera que estamos viendo una película de terror para lograr pues su cometido de una situación que desafortunadamente sigue vigente con estos temas de racismo y demás, y de intolerancia, y la intención es nuevamente poner el dedo sobre la llaga. Me parece que la situación del realismo de la película pues es una de las cosas que más impactan al espectador. También un reparto muy amplio, entre ellos está John Boyega, que estará estrenando 2 películas en el mismo fin de semana en nuestro país, y sumamos la película del episodio 8 de Star Wars, donde tiene un personaje importante. Aquí también es uno de los principales, es un hombre negro en una posición, digamos, de mediana autoridad, porque él estaba trabajando en ese momento como empleado de seguridad para una empresa. Entonces, bueno, era un hombre negro, armado y con uniforme durante esta revuelta, y cuáles sean las intenciones que él tenía de tratar de detener las cosas. Está basada la película en hechos reales que se mencionan tanto al inicio como al final de la película, con nombre y apellido de los que participaron, y particularmente es el reflejo y el retrato de esta crueldad terrible, particularmente de 3 policías de Detroit en ese entonces. Me parece que es una película muy completa, me parece que es una película que sí puede ser sobrecogedora para el espectador, y que si bien el tema es estadounidense, pues estamos viendo que globalmente continuamos con este mismo tipo de situaciones. Detroit, Zona de Conflicto, de Catherine
Bigelow con guión de Mark Bold. Diana, Roberto, también continúa en cartelera una película mexicana que se llama Camino a Marte. Así es, Camino a Marte es una película protagonizada por Luis Gerardo Méndez, el mejor conocido como Chava Iglesias en esta serie Club de Cuervos, que se encuentra en su mejor momento, por Tessa Ia y Camila Sodi. Es una película que se vio por primera vez, me parece, en el Festival de Baja California, de Los Cabos, y bueno, a partir de ahí pues empezó como un recorrido en el cual llamó mucho la atención debido a que, a pesar de que es una comedia romántica, digámoslo así, también tiene aventuras y ciencia ficción. Es una road movie además. Pues en esta película Tessa Ia y Camila son amigas, son mejores amigas y inician este viaje en carretera para llegar a una playa muy bonita que se llama Balandra, pues a la cual quieren llegar como una especie de salvación a un problema muy tangible que tiene una de ellas, del cual pues no puede escapar, pero en este afán juvenil de vivir el momento, pues ellas se van y se encuentran en el camino con Luis Gerardo Méndez en un personaje un poco ambiguo llamado Mark, en el cual realmente no sabemos a ciencia cierta si se trata de un extraterrestre o de una persona con amnesia o algún otro trastorno mental. Es una película que siempre está pues de una manera muy natural, reflejando cómo son los jóvenes de ahora, ¿no? A mí no es una película que me convenza, es una película que parte, creo, de una premisa atractiva, como tú dices, que es este periplo físico de los tres personajes, que son personajes en búsqueda. Es una especie de redefinición de la vida, y en esta redefinición está el toque de la vida y del encuentro con la muerte, tal vez. En ese sentido, me parece que es una película más que de corte romántico, es una película, una comedia agridulce, y que en principio los personajes resultan atractivos. Conforme se desarrolla la historia, me parece que se tornan personajes complacientes. Inclusive hay situaciones que son muy previsibles, ¿sí? Y ahí es donde me parece que falta rigor a la historia o a la dirección cinematográfica. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con previsible? Una de las chicas está en la playa donde están otros chicos, ¿no? En plan de investigación o lúdico, ¿no? Y ya sabes que el acercamiento desde que la ves, ¿no? Físicamente cercana a ellos, ¿en qué va a derivar? ¿Sí? ¿En qué va a derivar? Y ahí es donde me parece que es cuando no se problematiza una situación en el cine, entonces se torna una situación fútil o gratuita. Me parece que de eso está llena la película. Y es lamentable. Es como también, si bien el personaje de Luis Gerardo Méndez es ambiguo, hay una posibilidad de que pudiera tener una vertiente alienígena, ¿sí? Y bueno, esto que hemos visto una y otra vez, sobre todo en el caso del cine hollywoodense, a veces bien, la mayor parte mal, con respecto a civilizaciones que vienen, ¿no? A la Tierra, y que ya inclusive la cuestión del sexo está superado en el sentido de que el comportamiento humano es otro, porque el sexo estaría vinculado, sí, a una situación amorosa, pero también de instinto. Entonces resulta que eso lo han superado, y a la mera hora pareciera que este personaje también podría entrar en su escenita sexual, sentimental, amorosa. No propiamente amorosa, pero dejémoslo en una emoción que despierta, digamos, una serie de cuestiones en él que aparentemente viene de otro planeta. Entonces, ahí es donde me parece que se vuelve muy gratuita la película, ¿sí? Es lamentable, porque sí están esbozados estos personajes a propósito de este periplo, con destino a qué, a dónde, en una naturaleza adversa, porque hay una situación climática que los va a frenar, ¿no? Y que
tiene que ver con esa especie de libertad aparente, en donde en un momento dado ellos tienen que detenerse y decir a dónde vamos y qué queremos. Y en este encuentro de la vida con la muerte, con el fatalismo, me parece que estaría lo más interesante de la película, como núcleo dramático. Lamentablemente no funciona así, se vuelve una cinta complaciente, melodramática, y como cualquier otro tipo de cinta de este tipo. Pero ¿sabes qué, Rob? Es muy parecida también a estas series de corte juvenil de la actualidad. En ese sentido, si le quieres llamar complaciente, sí lo es. O sea, nada más que tropicalizado al país en el que vivimos. Es decir, sin estas situaciones que tú dices que son previsibles en la playa con estos chicos que no son parte del grupo, entonces habría quedado una historia poco realista, porque estamos hablando de un viaje en México y es un país con ciertas características que tenemos que asumir, nos guste o no, ¿no? El tema de la inseguridad o el machismo o cosas así, ¿no? Negativas. Entonces, a mí me da la impresión de que de alguna manera estamos un poco replicando esta forma de contar historias a nivel atractivo para cierto sector que estamos acostumbrados a ver personajes así. A mí me gustó, por ejemplo, que eran como muy naturales. O sea, en verdad yo veía y decía, sí, en mi entorno de amistad llega a expresarse completamente así o llega a ser completamente así. Tienen relaciones amorosas, bueno, relaciones de pareja que no son necesariamente amorosas, sino fugaces del momento, sin profundizar, ¿no? Entonces... Pero que son estas relaciones que lleva a los personajes a cuestionarse. Si, ¿cuál es el móvil de la vida que están llevando? Todo lo que estás diciendo me parece muy bien. El problema que yo veo que es una película que se queda a medio camino con respecto no solamente a la definición, sino a la concreción dramática de los personajes. Y ahí es donde la película me queda debiendo. Y ahí es donde también la película se atora a veces con respecto a ciertos personajes y a la consecuencia de ciertos personajes. Me parece que un personaje que tiene una situación, digamos, difícil de salud, ese remate final, que no vamos a platicar al público, me parece, digamos, que es la salida fácil. Porque claro, alguna salida debe tener una historia de este tipo, ¿sí? Y ahí es donde me refiero que es complaciente el director con la historia y lamentablemente con sus personajes que tienen efectivamente estos rasgos de frescura juvenil, que es creo que lo mejor de la película, y parece ser que ahí se quedan. Sí, también está el tema de Luis Gerardo en este break que tuvo del cine durante unos 3 años, debido a que él decía, bueno, es que no tengo guiones que sean como tan interesantes para mí o para mi evolución actoral como para tomarlos. Entonces, no sé, estábamos comentando fuera del programa que nos había parecido también este desdoblamiento que él tuvo a la hora de interpretar a alguien ambiguo, ¿no? Y decíamos, bueno, yo en mi caso, mi opinión es que pudo haber explotado y explorado un poco más pues este matiz o este arco dramático que el personaje pues tenía para dar, ¿no? Me gustaría mucho más verlo alejadísimo de Chava Iglesias, precisamente, su personaje más famoso, pues para verlo... O de Javi Noble, que finalmente o de Javi Noble, es lo mismo, ¿no? es el mismo acento, un poco fresón, ¿no? Que no se les... Yo no sé si sea natural o no, pero al final es un tema que como actor te puede llegar a cobrar factura, ¿no? Pues hay un encasillamiento ahí, al menos con Sí. esos dos personajes que son los más reconocidos que tiene, tanto en el cine con nosotros los nobles como en televisión con Y déjenme los adelantar que a lo mejor esto mismo pasa con Mariana Treviño, que es su compañera en la serie de Los Cuervos, ahora haciendo doblaje para una película de animación llamada Ole Ferdinand, ¿no? Entonces sí es como una llamada de atención tal vez que deberían de tomar en cuenta estos actores que en ciernes o que están consolidando su carrera de manera positiva, pero que tal vez no están llegando a dar un rango mucho mayor entre sus personajes. Con respecto a lo que estás diciendo, efectivamente, él recientemente acaba de declarar que retoma el cine precisamente para asumir un personaje diferente a
estos que tienen que ver sobre todo en Nosotros los Nobles con la comedia y que pudieron haberlo estereotipado. Eso lo entiendo perfectamente y por eso él abreva a continuación en el teatro básicamente y hace obras que resultan sumamente atractivas para el público y que además tuvo también reconocimiento de crítica. Efectivamente, no diría yo un actor en ciernes, es un actor que está llevando una trayectoria juvenil interesante, me parece, y que ahora regresa al cine en un personaje que, como tú dices, trata de que no lo siga encasillando, pero pareciera, y ahí a lo mejor no es tanto problema de él, sino problema de la dirección actoral. ¿Por qué? Porque es un personaje sumamente amanerado, ¿sí? Es decir, en esta idea de asumir la ambigüedad, de la posibilidad de un alienígena, y que él inclusive se despacha con la cuchara grande. Lo dominó el director a propósito de definir y manejar con determinado rumbo un personaje o no. Ahí es donde me parece que el personaje también nos queda a deber y que es un personaje que de repente se torna excesivo. Lamentable, porque me parece que, como tú dices, es uno de los actores jóvenes, digamos, atractivos, interesantes para el cine. El director, entre otras películas, tiene I Hate Love, que así le puso a su segunda película, y Oveja Negra, que también resultó en su momento una película interesante del mucho mejor que Humberto Hinojosa Óscaris. Pues ahí está lo que eran los comentarios de Camino a Marte, una película de este 2017. Tessa Iya, por ejemplo, pues también identificada con el cine, en el cine con Michel Franco por la película Después de Lucía, y es el personaje principal en aquella cinta de este director Franco tan premiado y reconocido. Sí, que aquí decía que de las dificultades más grandes eran los temas climáticos, ¿no? Para poder soportar todas estas horas de grabación en medio de climas extremos. Vamos ahora, gracias Diana, con la película Cazadora de Águilas, Roberto, de Eagle Huntress, un documental que es coproducido entre el Reino Unido, Mongolia y los Estados Unidos y que es narrado en el idioma original por Daisy Ridley, la actriz también que participa en el episodio 8 de Star Wars. Sí, esta es una película que tiene un atractivo inicial por los paisajes desérticos y de nieve extrema en precisamente Mongolia, en un lugar específico geográfico de Asia Central, Altai, que en 1998 fue declarado Patrimonio Natural de la UNESCO por considerarse que es un lugar de biodiversidad de flora, de montaña y especies animales de la Asia septentrional. De tal manera que, porque además hay especies endémicas, de tal manera que ahí se desarrolla la historia, es como una especie de docuficción que tiene que ver con efectivamente un personaje de 13 años que su padre, ¿sí?, es una familia, ya hemos visto en más de una película de estas familias que van de lugar en lugar pernoctando en función de la sobrevivencia, pero de esta relación con la naturaleza para poder efectivamente, ellos son cazadores, de tal forma que el padre que ha ganado parece ser más de un concurso como cazador de águilas, es decir, el águila que caza al zorro, por ejemplo. Resulta que ella, de 13 años, comienza a ser entrenada con el padre y ella aspira a participar en uno de estos concursos, donde además hay la atención mediática y también de gente de otros países, y ella participa en esto. Ahí es una película, diría yo, con mensaje aleccionador, a propósito que estábamos hablando de la película de Hugo Lara al principio, y es una cinta que no siempre funciona convenientemente en términos melodramáticos de la situación que está viviendo o hacia dónde se encamina y lo que proyecta esta chica. Sin embargo, sí es una película que está planteando esta dificultad o este embate que se va a dar entre el mundo tradicional de los padres y el mundo moderno. Ella, de 13 años, es una chica que está estudiando, que quiere ser médica en el futuro, bla, 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 pero antes todavía se debe a su entorno natural y quiere ser cazadora de águilas. De tal manera que ahí está la película. Es una película que nos remite también a una tradición de más de 2000 años o más o menos de machismo,
en cuanto a que son los patriarcas del área geográfica o de la comunidad, en donde ven con malos ojos que una mujer participe en una actividad de esta naturaleza en Mongolia. De tal manera que ahí está... Que se supone que ese es uno de los puntos importantes de la película, ¿no, Roberto? Después de que ella viene además de una familia donde el papá lo es y parece que al menos más de 10 generaciones de la misma familia se han dedicado a eso, que sea la primera jovencita, porque al momento de la película contaba con unos 13 años de edad, sea la primera que puede incursionar en esta actividad. Sí, eso me parece que es lo interesante y que también es una película que está planteando la situación del crecimiento. Es una niña que apenas, digamos, está entrando a la adolescencia y que finalmente estas experiencias vitales le pueden servir para definir su futuro, un tanto lo que hablábamos de la anterior película. De tal manera que me parece que ahí están los elementos nodales como historia de la cinta, no siempre lograda, y creo que lo que gana para atractivo del público es el elemento visual, es la fotografía. The Eagle Huntress en su título original, el director es Otto Bell. Roberto Ortiz, un par de películas que comentar de la muestra internacional de la Cineteca Nacional que continúa su recorrido nacional. Sí, ya nada más, porque efectivamente es una muestra que ya terminó en Cineteca Nacional, pero está en otros circuitos. Mencionaré dos rápidamente, que es El otro lado de la esperanza, una coproducción de Finlandia y Alemania de Aki Kaurismäki, que es uno de los directores que siempre han estado en la muestra, o al menos en algunas muestras. Me parece que ahí está ese cine sumamente atractivo de este director que apuntala temas centrales que desde un contexto de nación, como puede ser Finlandia, pues aquí está abordando una situación que ya está viviendo ese país, que es la migración. No obstante que estas son áreas geográficas nórdicas, porque nosotros encontramos, ¿no?, la forma como se encaminan el viaje de una serie o miles de migrantes que se lanzan a Europa y sobre todo que vienen del norte de África y demás. Pero uno diría, ¿por qué un país nórdico con estos climas extremos? Sí, igual están en una temporada y luego se regresan. Y aquí es donde me parece que encontramos ese rasgo de humanidad en este director, donde una serie de personajes que tienen sus propios intereses, contradicciones, etcétera, se da como arte de magia la posibilidad de la solidaridad humana y del encuentro con ellos mismos para tratar de respaldar, de solucionar, de apoyar problemas inmediatos que están teniendo ellos, como por ejemplo el migrante que necesita cobijo, que necesita atención, que necesita que le arreglen ciertos papeles para que pueda, digamos, estar trabajando, etcétera. De tal manera que me parece que es una película que está tratando el tema de la migración en Finlandia, pero también, y bueno, imagínense, el personaje de migrante viene ni más ni menos que de Siria, ¿no? Un país sumamente conflictivo porque está en guerra. Y la otra que me parece sumamente atractivo, la cuestión escenográfica por parte de Kaurismäki, que siempre encontramos, ¿no? Es decir, él filma en exteriores también, pero estos espacios cerrados en donde, digamos, pareciera como escenografía de cartón en cuanto a que son espacios cerrados reconocibles como escenografía, pero que hay un manejo de ciertos colores, como por ejemplo el azul, que le vienen muy bien a las tribulaciones que está manejando de estos personajes. Esta es una película entonces que hay que ver, que es El otro lado de la esperanza. Que en su idioma original se llama Toivon Tuolla Puolella, que seguramente estuvo muy bien pronunciado. Y luego otra película que se llama, de Estados Unidos, de dos directores, de Good Time, Viviendo al Límite. Me parece que es una película sumamente interesante, es una cinta que tiene que ver con la relación de dos hermanos, uno que aparentemente es más inteligente, listo, y el otro con problemas, si no propiamente mentales, pero sí como un hombre, digamos, joven, pero que tiene todavía mentalidad de niño y que tiene reacciones viscerables que lo pueden llevar a una situación extrema, etcétera. Bueno, ahí está este amor de un hermano por otro para tratar de llevarlo, entre comillas, a un mejor paraje, a una mejor situación.
estamos hablando de dos hermanos que, claro, uno de ellos es el que, son personajes marginales, y uno de ellos que dirige, digamos, el destino inmediato de los hermanos, pues ni más ni menos que se dedican a asaltar bancos, ¿no? Entonces, bueno, está esta parte de la marginalidad, ¿no? En ciertas zonas estadounidenses, y ahí es donde creo que se muestra de manera sumamente interesante, realista por momentos, esta mirada a estos personajes de desesperanza, de estrechez material, y que, digamos, ven disminuidos sus destinos. Es una película, me parece, sumamente atractiva, y que ahí está, fue parte de la muestra. Good Time viviendo al límite en la muestra internacional de cine que continúa Roberto Ortiz su recorrido, ni más ni menos con Robert Pattinson, tratando de parecer lo menos posible a Robert Pattinson en esta película, realmente al menos con el tema de del maquillaje y de la caracterización. Menos vampiro, quiere parecer. Sí, más humano, ¿verdad? Más humano. Bueno, pero ahí es donde lo que hablábamos hace rato con respecto a actores que se encasillan. Me parece que estamos viendo en las últimas películas de este actor personajes que lo ponen en las antípodas, es decir, en otras situaciones es un personaje marginal, no el personaje, digamos, glamuroso, etcétera, atractivo genéricamente, no. Estamos ante otra cosa, y ahí es donde me parece que puede forjar la trayectoria de un actor, y me parece que está haciendo cosas interesantes. Pues está buscando desesperadamente salirse de ese encasillamiento de tantos años. No sé si desesperadamente. Horrendas. Yo creo que sí, Roberto. Si no lo hace desesperadamente, lo debería hacer desesperadamente. Porque de verdad que qué cosa con esas cintas. Por cierto, en esta película aparece Jennifer Jason Leigh hablando de una actriz con una trayectoria interesantísima donde jamás se encasilló, independientemente de que haya tenido el éxito o el revuelo en alguna de las películas en las que ha participado, pero que siempre se caracterizaba por ser distinta en cada una de las cintas en las que participó. Y ella es una de las actrices que también abona a estas caracterizaciones de mundo marginal, no en todos sus personajes, y me parece que aquí, en el caso de los directores de Good Time, la están retomando ya como una actriz madura, efectivamente, sí. en un papel secundario, pero que tiene que ver con estos personajes que ella encarnó. Y no olvidemos que muy recientemente Tarantino la incluye en el reparto de Los 8 más odiados, donde me parece que el personaje de ella está muy bien. Recordemos que ella fue actriz de películas como Rush, como Vidas Cruzadas de Robert Altman, como Eclipse Total, como Kansas City, también de Altman. En fin, películas de Agnieszka Holland o del mismo Cronenberg como Existence. Ahí está, esta gran presencia actoral que ahora, digamos, cómo la retoman directores en el ámbito contemporáneo a actores como ella, que finalmente ya pasó su momento juvenil, su gran momento, digamos, en estas películas. Y ya pasó hace un rato, además. Hace un rato, y que logran recuperarse de manera, me parece, muy, muy interesante y satisfactoria. Entre otras cosas, Roberto participó con los hermanos Coen en The Hot Soccer Proxy, el apoderado de Hot Soccer, me parece que se llamó en México, con un personaje sensacional de una reportera que seguía lo que sucedía con Tim Robbins en un ascenso en el ámbito empresarial brutal, con un invento simpaticísimo. A mí me parece que es una de las películas más divertidas de los hermanos Coen, donde por cierto también actúa Paul Newman. Bueno, ahí está Jennifer Jason Leigh y esta película que comentabas, Good Time viviendo al límite. En cuestiones de actividades, ciclos y noticias y conferencias, Diana, tenemos en la semana que grabamos este podcast la cobertura que hiciste de The Greatest Showman, primero la proyección de la función de prensa, una película protagonizada por Hugh Jackman, y posteriormente la conferencia de prensa con este actor aquí en nuestra Ciudad de México. Sí, una película que tiene 3 nominaciones a los Golden Globe de 2018, es decir, en cuestión de un mes estaremos sabiendo si le va tan bien como le fue a una película predecesora en cuanto a género musical, como fue La La Land. Esta película llamada The Greatest Showman o El Gran Showman, que en realidad no es como el título oficial en español. Sí, no veo que todavía hayan puesto un título formal en México. Es una historia que cuenta un periodo de la vida del fundador del circo Ringling Brothers, ¿no? Este hombre visionario, un poco descarado, ambicioso, que viene de una familia sumamente humilde que lo deja huérfano y bueno, por el cual
por lo cual él pues se vio obligado a salir adelante en la vida pues por sus propios medios. Esta película pues fue, digamos, se eligió que fuera un musical debido a la trascendencia de este personaje en la vida real, en la cual él incluye en sus espectáculos a estos digamos personas con, ¿cómo decirlo? Freaks o personas que eran consideradas pues raros debido a condiciones físicas diferentes, como es el caso de la típica mujer barbuda o de los enanos o todas estas personas que tienen deformidades que en algún momento fueron una atracción dentro de una carpa, ¿no? Entonces, pues tenemos aquí a Hugh Jackman regresando a este género en el que le va bastante bien, después de que ya lo vimos en The X-Men, ¿no? Con un personaje muy opuesto, al parecer. En muchas películas. Además, pero que bueno, ahora vino a México a promocionar esta película de la mano de esta actriz llamada Zendaya, muy, muy guapa ella, muy joven. Que salió en la última de Spider-Man. Además, sí, es como una de las chicas posibles, ¿no? Sí. Pero bueno, pues vino con esta mujer que ella tiene el papel de trapecista. Ella es completamente, digamos, normal. Su rareza, digamos, en el contexto en el que la ponen del siglo XIX, es el color de su piel o su origen étnico. Entonces, ella, digamos, que trae este estandarte del racismo, por el cual no es igual al resto de la sociedad, y ella es la persona que se va a enganchar románticamente con otro personaje interpretado por el actor Zac Efron. El caso es que en esta conferencia, pues revelaron algunos detalles de cómo había sido la preparación, donde engrandecieron el trabajo de estos músicos, los creadores de la música original, que son los mismos de La La Land, que están nominados para 2018. Hugh Jackman habló pues también de que él había entendido muchos mensajes existencialistas al hacer esta película, pues donde lo único que realmente importa, porque es una película muy, muy motivadora o muy optimista, lo único que realmente importa pues es con quién estás o tu familia o ciertos valores muy tradicionales, ¿no? O sea, al final este personaje en la vida real, P.T. Barnum, pues también tiene como frases controversiales donde habla que su único objetivo en la vida era acumular dinero, ¿no? Y que por eso también no era como tan importante estas críticas que le hacían respecto al mostrar a estos personajes rechazados por la sociedad como un espectáculo. Entonces, pues es un mensaje que da esta película y que a la vez este actor toma como estandarte, pues para promocionarla, pero desde una manera seria. O sea, en la conferencia creo que el humor se tornó un poco serio. O sea, aunque es una película divertida, es una película que tiene pues algunas moralejas y todo, pues al final y de muchos números de números musicales actuales, digamos, o sea, están bastante bien manejados, pues en algún momento esta conferencia sí se puso bastante seria, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué seria? ¿A qué te refieres? Pues más bien como de mucho respeto, ¿no? De este discurso incluyente en el cual él mismo pues dijo que todos sus 20 años haciendo este personaje de Wolverine, pues en realidad trataba de lo mismo que The Greatest Showman, porque pues se trataba de personajes segregados por un sector de la sociedad o discriminados y pues que estaban en esta lucha por ser iguales que los demás, ¿no? Sin importar su origen. A propósito de personajes segregados, discriminados, hay un clásico del cine fantástico, porque tú mencionaste el término fenómenos. Esta película de los años 30 es realmente una película formidable que está abordando desde el mundo del circo a estos personajes que son efectivamente comparsa, que son parte del atractivo, pero que finalmente son presentados al público como eso, como fenómenos, como personajes que a partir de sus déficits
físicos y demás, es que se convierten en el show para que el público aplaude y festine. De tal manera que aquí la película nos muestra finalmente lo que puede ser la gran revancha a partir de lo que es la ingratitud humana. De tal forma que ahí está una película de los 30, es un clásico. Del 32 de Todd Browning, y de las cosas impresionantes de la película, además de la narrativa y demás, es que los que aparecen como fenómenos realmente lo eran. O sea, la gente discapacitada, la gente sin piernas, en fin, todas estas personas con estas diferencias las tenían realmente. Sí, eran participantes del circo y no eran actores que estaban maquillados, efectos efectivamente. con efectos especiales, nada de eso, al contrario, era ese aspecto pues de realismo que tenía la película. Entonces, bueno, pues creo que es efectivamente desde el comentario que hiciste, desde la palabra freaks que utilizaste hace rato, creo que tanto Roberto como yo nos quedamos pensando en ese referente. Muy bien, pues gracias, Diana, por esta cobertura. Y Roberto Ortiz, tenemos algunas cosas que comentar sobre exposición en Cineteca Nacional. Pues más bien sobre 2 ciclos. Mira, se está dando una retrospectiva de François Truffaut, que es uno de los pivotes de la nueva ola francesa, un hombre autodidacta, pero que finalmente logra, cuando inicia el cine, una obra maestra que es Los 400 golpes, que se convierte en una especie de caballito de batalla, es decir, para promover este nuevo cine y también el llamado cine de autor por parte de la nueva ola francesa. Y están varias de sus películas hasta un día antes de la Nochebuena. Pues el público podrá ver desde efectivamente Los 400 golpes, pasando por Disparen sobre el pianista, esta película clásica, Jules et Jim, ¿sí? Que es La novia vestida de negro, Fahrenheit 451, La sirena del Mississippi, en fin, El niño salvaje, extraordinaria película en blanco y negro. Ahí está. Un ciclo, una retrospectiva de este director que puede el público acompañar con una curso que está dando José Antonio Valdés Peña sobre este cineasta. Y para los amantes del cine de animación, acompañando a la exposición sobre Disney que se está presentando en la Galería de Cineteca Nacional desde noviembre y hasta principios de enero de 2018, el público va a poder ver las películas. Hay un ciclo que se llama El legado de Pixar, y lo mismo el público va a ver las diferentes historias de Toy Story, que Buscando a Nemo, Los Increíbles, Ratatouille, etcétera. Todas estas películas, bueno, también Intensamente y demás, las podrá ver el público, se están presentando, y que no se las pierdan porque realmente son películas extraordinarias y que pueden también, en este caso, acompañar viendo la exposición de Disney, que precisamente por eso es que se justifica este ciclo. Muy bien, pues muchas gracias, Roberto. Diana, con eso llegamos a la conclusión de este episodio. Roberto Ortiz, Diana Gómez, tu cuenta de Twitter. Mi Twitter es @deidali. Muy bien. Uriel, muchísimas gracias por tu producción. Sigue el tema de la postproducción y publicación de este episodio. Gracias por todo eso y gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este final del episodio. Y les recordamos también las redes sociales de Cinemanet, @Cinemanet en Twitter, facebook.com/Cinemanet, Cinemanet1 en YouTube y Cinemanet1 en Instagram. En cualquiera de estos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.